Hola, muy buenas tardes niños, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Me place muchísimo saludarlos una vez más. Eh, ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Santiago, ¿cómo estás? Me alegra. Gracias, Santiago. A ver, Camila, ¿tú cómo estás? Cuéntame. Sí, qué bueno. Bien, veo que están casi todos el día de hoy y entonces quiero que comencemos. Y para iniciar esta clase de hoy me gustaría que alguno de ustedes me comentara qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra micro. Esa palabra que podemos observar aquí. Micro. A ver, David, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra micro? Cosas pequeñas. Muy bien, gracias. Entonces vamos a anotar por aquí. Muy bien, gracias, David. A ver, Daniela, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra micro? ¿Nada? ¿No se te viene nada a la mente? Ok, está bien, no pasa nada. Laura, ¿y tú en qué piensas? Cosas pequeñas también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y sí, hoy nosotros vamos a hablar de una de las partes del texto que se llaman microestructuras. Y como ustedes bien lo dijo, como bien lo dijo nuestro compañero, es micro. Cuando nosotros escuchamos micro podemos enseguida decir como cosas pequeñas, partes de algo, partes pequeñas, ¿cierto? Entonces sí, en este caso las microestructuras son las partes pequeñas del texto. Entonces bien, aquí les voy a ir presentando unas diapositivas para irnos guiando, ir sabiendo de qué es lo que estamos hablando, ir mostrando ejemplos y todo eso, ¿vale? Entonces bien, como les acabo de comentar, vamos a hablar acerca de las microestructuras textuales. Entonces, como bien lo dijimos, pueden referirse a cosas pequeñas. Aquí tenemos qué entiendes por micro, que es la pregunta que les acabo de hacer. Entonces, bien, en estas microestructuras textuales podemos observar en las relaciones léxicas y gramaticales, también dan cohesión, ahora más adelante vamos a hablar de eso, y conecta oraciones y las oraciones mismas con el tema central. Es decir, son esas pequeñas partes que forman el texto y que conectan unas partes con otras para que esta tenga sentido, para que todo englobe una cohesión, ¿vale? Entonces, bien, estoy mencionando cohesión, pero ¿qué es cohesión, cierto? Porque si hablamos ya de un concepto en específico y lo mencionamos tanto, también es muy bueno que nosotros tengamos mucha claridad a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros estamos mencionando la palabra cohesión. Entonces, bien, veamos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado esta palabra? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra cohesión? ¿Quién me podría decir? A ver. Camila. Unión. Ok. Válido, vamos a poner unión. Muchas gracias, Camila. Hoy están muy participativos, ¿no? Alejandro. Nada. Muy bien, vale, gracias. Estén muy atentos, niños, porque voy a estar preguntando, ¿vale? Porque quiero que estemos muy conectados en la clase. Entonces, bien, veamos. Cohesión puede definirse como la unión o relación estrecha entre personas o cosas. También se denomina cohesión textual a la propiedad, entonces ya estamos hablando de una propiedad. Propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás, a través de la relación y unión de las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. La cohesión textual también tiene tres ejemplos importantes, que son la elipsis, la sinonimia y la recurrencia. Entonces ya estamos un poquito más ubicados, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la cohesión sí se trata de unión, como lo dijo nuestra compañera Camila, pero también es una propiedad del texto que permite que cada parte de este se conecte entre sí, que cada parte se una. Porque yo puedo decir,
la casa abuela, pero la casa abuela, quien puede entenderme, de pronto esto no puede tener mucho sentido, pero si digo la casa de mi abuela, la gente me va a entender que estoy hablando de una casa, pero no de cualquier casa, sino de la casa de mi abuela, ¿vale? Entonces, bien, ahí nos mencionaron 3 ejemplos importantes, que son la elipsis, la sinonimia y la recurrencia. Entonces, ahora quiero que hablemos un poco de estos 3 ejemplos que nos están mencionando y veamos si podemos ponerlos en práctica, ¿vale? Entonces, bien, tenemos que la cohesión puede darse de forma gramatical y también lexical. Tiene estas dos vertientes, estas dos distintas perspectivas que el día de hoy vamos a estar estudiando, ¿vale? Bien, entonces por la parte gramatical, estén pendientes a las diapositivas, por favor. En la parte gramatical, por favor, Alejandro, ¿puedes ayudarnos leyendo? Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. A ver, Jimena, la parte lexical, ¿nos puedes ayudar? Muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, como ya nos lo dijo nuestro compañero Alejandro, en la parte gramatical tenemos 3 ejemplos, que son las referencias. Podemos observar esta parte gramatical en la referencia, en los conectores y en la elipsis. Y por la parte lexical podemos observarlo por la repetición, sinonimia y antonimia. Es clave decirles, es importante decirles que también existen otros tipos en la lexical. Sin embargo, estas 3 son un poco de las que más se conocen o un poco de las que más comúnmente nosotros usamos. Y quizás ahora podemos estar un poco confundidos, pero ¿qué será su antonimia? ¿O qué será su sinonimia? Esa referencia de qué se tratará. Porque todavía no sabemos qué es, ¿cierto? Sin embargo, ahora que nosotros estemos ahondando mucho más en la temática, nos vamos a dar cuenta que en realidad sí los usamos mucho. Entonces, bien. Ahora veamos la referencia. Estas son de las relaciones gramaticales. Entonces nos hablaron de la referencia. Aquí tenemos un texto. Jimena, por favor, ¿me ayudas leyéndolo? Muchas gracias, Jimena. Entonces aquí tenemos algunos interrogantes, pero estos interrogantes nos están haciendo unas preguntas. Por ejemplo, aquí nos dicen, los procesos de investigación son un objetivo de la educación superior. Allí, ¿dónde? Nos están diciendo allí, pero no nos están diciendo allí dónde. Nos están hablando de una referencia, porque se están refiriendo a algo de lo que ya anteriormente nos habían mencionado en el texto. Y ahora nos lo están recordando con esta palabra, con allí, ¿vale? Entonces, bien. Es importante recordar que en la referencia hacemos uso de los pronombres, de todos los tipos de pronombres, para ya sea volver a mencionar algo que ya se había dicho o para introducir algo que vamos a decir, y así es como utilizamos la referencia. ¿Alguien me podría dar un ejemplo, por favor? Pedro. Bueno, más adelante analizaremos ese ejemplo, ¿vale? Entonces, bien, también tenemos los conectores. Juliana, ¿me podrías dar un ejemplo de un conector? Hay muchísimos, me puedes decir cualquiera, ya sea de los introductorios, los que utilizamos para la conclusión, para añadir un poco más de información, el que se te venga a la mente en este momento. Muy bien. ¿Por qué? Ok. Vamos a anotar entonces este conector. Entonces, ahora que nos los dijiste, por favor, danos un ejemplo. A ver. Vale, entonces el ejemplo es: no llego tarde porque me regaña. ¿Ese es el ejemplo, cierto? Muy bien. No llego tarde porque me regaña. Bien, aquí hay una oración.
Pero entonces si nosotros estamos utilizando este por qué, que lo estamos utilizando como para dar la razón, para explicar el motivo de algo. Entonces, si nosotros quitáramos este no llegó tarde porque, entonces ya nosotros, si lo quitamos, dice, no llegó tarde, me regañan. Entonces ahí puede que algunas personas puedan confundirse, no llegó tarde, me regaña, no llegó tarde, me regaña. Pero cuando nosotros decimos no llegó tarde porque me regañan, nosotros ya no solamente le estamos dando más como un motivo del porqué de esa situación que está pasando, de no podemos llegar tarde porque me regañan, ¿vale? Entonces, como les comentaba, existe muchísimo, está pero y, aunque también hay de comparación, ejemplificación, orden, causa, efecto, etc. Hay de muchísimos tipos de conectores. Y por último tenemos la elipsis, que es una de las relaciones gramaticales, ¿vale? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Por favor, ¿quién quiere participar? Jonathan, muy bien. Por favor, ayúdanos leyendo este ejemplo, ¿vale? Muy bien. Pero entonces aquí vemos que nos están diciendo los animales pastaban en el monte, tenían hambre y sed. Pero ¿quiénes tenían hambre y sed? Porque ya luego del punto no nos están referenciando a más nadie. ¿Alguien sabe? Muy bien, Camila, los animales. Porque ya al principio no los mencionaron. Pero mira que no fue necesario que nos lo volvieran a repetir para que tú pudieses comprender y para que nosotros pudiésemos comprender que nos están hablando de los animales. De eso se trata el elipsis. Cuando nosotros quitamos palabras, elidimos palabras que son necesarias en el texto, pero que sin ellas podemos evitar una repetición innecesaria y también podemos seguir entendiendo el texto sin ningún problema, aun cuando lo quitemos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? A ver, Pedro. Elipsis, ¿no lo entendiste? Muy bien. Entonces vamos a recurrir a este mismo ejemplo. Los animales pastaban, tenían hambre y sed. Ahí vemos que nos están diciendo los animales pastaban. ¿Quiénes son los sujetos aquí en este caso? Los animales. Muy bien. Entonces nos están diciendo la acción pastaban. Estaban pastando, comiendo, ¿vale? Luego nos ponen un punto seguido. Tenían hambre y sed, pero ya no nos están diciendo quiénes tenían hambre y sed. Si es Pepito, Juanito, tú, yo, no sabemos. Sin embargo, ¿cómo Juliana sí pudo saber que eran los animales? Porque ya anteriormente no lo habían mencionado. Muy bien, no fue necesario que nos repitieran esta palabra. Entonces, si podemos ver, quitar o elidir estas palabras que pueden evitar una repetición innecesaria y podemos seguir entendiendo perfectamente el texto, entonces podemos hacerlo así. Eliminamos palabras para que de pronto no sea muy repetitivo, que se vea como que pierde de pronto un poco la persona el interés, que es algo muy simple, que de pronto la persona no tiene que analizar, sino que ya te lo está diciendo ya explícitamente. Porque podemos decir también, los animales pastaban, los animales tenían hambre y sed. Sin embargo, si nosotros la quitamos y acortamos más la oración, no nos demoramos tanto diciendo esa sola oración, también tiene el mismo sentido, ¿vale? Entonces ahora hablemos de las relaciones lexicales. Yo les mencioné tres: la repetición, la sinonimia y la antonimia. Entonces aquí tengo como las tres definiciones o tres ejemplos de cada concepto. Entonces me gustaría que alguno de ustedes me ayudara leyéndolas, y en esto no tienen los nombres. Entonces lo que ustedes tienen que hacer cada vez que lo lean es decirme a cuál se refiere cada una, ¿vale? Entonces, bien, por favor, Camilo, ¿me ayudas leyendo la primera? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿alguien me podría decir de qué se trata esta? Les recuerdo, tenemos las tres relaciones lexicales, se las recuerdo, son repetición,
sinonimia y antonimia. ¿Vale? Entonces, ¿alguno de ustedes sabe cuál de esas relaciones se está dando en ese primer texto que nos leyó Camilo? ¿Juliana? Sinónimos. A ver, sinonimia. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo con nuestra compañera Juliana? Pedro. Repetición. A ver, ¿por qué crees que es repetición? Se repite la palabra angustia. ¿Alguien está de acuerdo? Bien, la mayoría está de acuerdo. Y sí, a ver, entonces ahí tenemos la palabra angustia, ¿cierto? Angustia, muy bien. Esta relación lexical, estas repeticiones normalmente se dan en textos científicos, que muchas veces es un poco difícil en los textos científicos buscarle sinónimos a palabras un poco complejas que normalmente se utilizan en los textos científicos. También son muy comunes que se utilicen en los textos literarios. En los textos literarios lo hacen como para darle un poco más de intensidad a la literatura, un poco más de sentimiento, así que recordar ese sentimiento o esa palabra. Ahora tenemos el segundo. A ver, Jimena, ayúdame leyendo el segundo. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, tenemos repetición, que Pedro nos ayudó con eso. Bueno, todos contribuyeron a que encontráramos a ver cuál era ese. Ahora el siguiente. Juan construyó su vivienda, finalmente cumplirá su deseo de tener una casa, que nos ayudó nuestra compañera Jimena. Entonces, ¿a cuál creen de estas relaciones que se trata? Sinonimia y antonimia, y encontramos repetición. Entonces, a ver si podemos encontrar. Antonimia. ¿Alguien sabe qué es antonimia? A ver. ¿Juliana? Muy bien, muchas gracias. Que son ideas contrarias. Válido, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien está en desacuerdo con nuestra compañera? ¿Sinonimia? Sí. ¿Por qué? Muy bien, muchas gracias, Camila. Entonces es muy cierto lo que nos dice Camila. Aquí estamos hablando de sinonimia, porque entonces tenemos dos conceptos o dos palabras similares en el texto. Y lo hacemos para evitar repeticiones también. Miren que aquí tenemos Juan construyó su vivienda, finalmente cumplirá su deseo de tener una casa. Y si nos ponemos a analizar, vivienda y casa son palabras sinónimas. Y de esto se trata la sinonimia. Cuando nosotros buscamos palabras que estén dentro del mismo campo semántico, palabras parecidas, palabras que nos puedan ayudar para evitar la redundancia y para darle una mejor continuidad al texto. Ahora por último, bueno, ya sabemos que es antonimia porque es el último que falta. Bien, entonces dice, arriba un cielo azul de primavera, abajo el campo negro pleno de surcos, arriba unas nubes blancas gordas, abajo un delicado arroyo con piedras negras en el que se espejan las nubes. Bien, aquí vemos un texto que parece un texto poético, un texto como de poesía. Y aquí vemos claramente el ejemplo de antonimia, porque vemos cómo en cada línea nos va mostrando las ideas contrarias del concepto del que anteriormente nos habían hablado. Aquí tenemos arriba un cielo azul, enseguida nos dicen abajo el campo negro, pleno de surcos, arriba unas nubes blancas gordas, abajo un delicado arroyo con piedras. Entonces vemos cómo reiteradamente nos dicen arriba, abajo. ¿Cuál es el antónimo de arriba? Abajo. Muy bien. Bien, entonces miren, acertaron muy bien, los felicito, están muy participativos hoy, me gusta que esa energía que tienen hoy, espero sí sigan todos los encuentros que tengamos por el resto del año, ¿vale? Entonces vemos que el primero es repetición, en el segundo tenemos sinonimia y en el tercero tenemos antonimia, muy bien. Ahora, luego de que hayamos respondido las preguntas acerca de la microestructura, vamos a debatirlas, ¿vale? Y les recuerdo que para la próxima semana tendremos producción textual.
Entonces, lo que quiero es que nosotros encontremos unos textos, ya sea en redes sociales, que yo sé que a ustedes les encantan las redes sociales. También podemos buscarlos en periódicos, en revistas, textos, y nosotros vamos a analizar. Pueden ser 3 textos, pueden ser 3 tipos de textos: uno literario, uno informativo, otro expositivo. Ustedes los escogerán y vamos a analizar. Vamos a ver si en alguno de ellos, si encontramos algunos de estos. Recuerden que no es algo complejo, en realidad son esas pequeñas cosas que nos permiten unir el texto para darle una cohesión. Son los conectores, son cuando el uso de pronombre para hacer una referencia, son el elipsis y todos estos temas que estuvimos tocando hoy, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por su actitud, por ser tan participativos, por ayudarme a presentar esta clase, porque sin ustedes no hubiese sido posible. Si alguno tiene dudas, ya las estaremos resolviendo. Espero vernos en la próxima ocasión. Espero que también se encuentren todos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? Muchas gracias.